En medio de la tempestad, una chiquilla de apenas 8 años encontró refugio en la soledad de una iglesia. Y cuando el magnate la descubrió sollozando frente al altar, jamás habría podido concebir que aquella niña estaba destinada a transformar su existencia para siempre. El cielo se desgarraba con relámpagos que parecían cuchilladas de luz. Amelia aceleró el paso cuando un trueno retumbó justo sobre su cabeza, una explosión tan violenta que sintió como su pequeño pecho vibraba con la onda expansiva. Sus pies desnudos se deslizaban sobre el asfalto empapado, y cada zancada era una batalla perdida contra las ráfagas de viento que la azotaban con furia, intentando hacerla retroceder. Contaba solo 8 años, pero las últimas semanas las había sobrevivido en la intemperie de las calles. Su estómago era una fiera rugiendo de hambre, y sus ropas, completamente caladas, se adherían a su cuerpo delgado como una segunda piel gélida. Los rascacielos se erguían a su alrededor cual gigantes sombríos, y ni una sola de sus innumerables ventanas ofrecía un atisbo de luz o de piedad. Aurora, susurró el nombre de su hermanita mientras se abría paso a través del aguacero. Era el único pensamiento que la mantenía en movimiento, la única idea que le daba fuerzas. La certeza de que, en algún rincón de aquella ciudad indiferente y helada, un bebé de 3 meses la necesitaba con desesperación. La tormenta se intensificó con una violencia que se sentía casi personal. La lluvia caía en cortinas tan espesas que a Amelia le costaba trabajo respirar. Buscó amparo pegándose al muro de un edificio, tiritando sin control, cuando distinguió unas luces tenues que emanaban de la iglesia al final de la calle, la parroquia de Santa Clara. Había pasado por delante de ella en múltiples ocasiones, pero la idea de entrar nunca había cruzado su mente. Los niños pobres como ella no pertenecían a lugares tan majestuosos. Sin embargo, esa noche, con la lluvia cayendo como martillazos y un frío que le penetraba hasta la médula de los huesos, no tenía otra alternativa. Una de las imponentes puertas de madera estaba entreabierta. Amelia escudriñó los alrededores, esperando que alguna figura de autoridad la interceptara, pero las calles eran un desierto acuático. Se deslizó por la rendija como un espectro empapado. El cambio abrupto la dejó sin aliento. Dentro, una quietud sagrada reinaba, una paz que no había experimentado en meses. Las velas dispuestas en el altar dibujaban círculos dorados de luz temblorosa, y el aire estaba impregnado de un aroma a flores y a incienso. Fue como cruzar el umbral hacia otro universo, uno en el que, quizás, la benevolencia todavía existía. Sus pisadas mojadas dejaban un rastro oscuro sobre el suelo de mármol pulido mientras avanzaba por el pasillo central. Jamás había estado en una iglesia, pero una fuerza invisible la atraía hacia el altar, hacia la figura de una mujer con una mirada compasiva que la observaba desde un cuadro en lo alto. Se desplomó en el primer banco, dejando un charco a su alrededor, y por primera vez en semanas, se concedió el permiso de llorar sin reservas. No eran los sollozos ahogados que había perfeccionado en las calles, sino el llanto desgarrador de una niña que lo había perdido absolutamente todo. Virgen Santa, comenzó a musitar, aferrándose a las palabras que recordaba de su madre. No estoy segura de si puedes oírme, pero mi pequeña hermana está sola y no tengo idea de dónde se encuentra. Las palabras brotaron como un torrente incontenible. Le habló de Aurora, nacida cuando su madre apenas contaba con 17 años. Le relató aquella noche espantosa en el hospital, cuando su mamá simplemente no volvió a despertar tras el parto, dejándolas huérfanas en un mundo que no parecía tener espacio para 2 niñas sin recursos. Los señores del gobierno nos separaron, continuó, su voz rota por las lágrimas. Dijeron que era lo mejor, que una familia adoptaría a Aurora más rápido si no estaba conmigo. Pero yo soy su hermana, yo debía cuidarla. Se lo juré a mamá. Recordaba aquel instante en el hospital como si hubiese ocurrido hacía solo un momento. Su madre, con el rostro pálido sobre la almohada, sujetándole la mano con las últimas fuerzas que le quedaban. Cuida de tu hermanita, Amelia. Júrame que siempre estarán juntas. Te lo juro, mamá. Pero había roto su promesa. Los asistentes sociales se presentaron una semana después del funeral. Amelia seguía sin comprender por qué no podían permanecer juntas,
¿Por qué a una niña de 8 años se le negaba el derecho a cuidar de un bebé cuando el amor que las unía era tan inmenso? Me fugué del orfanato, le confesó a la imagen sagrada. He buscado a Aurora por todas partes, pero nadie me da respuestas. Insisten en que es información privada, que soy demasiado pequeña para entenderlo, pero yo la amo. Y eso sí que lo entiendo. El agotamiento finalmente comenzó a doblegarla. Los días sin una comida decente, las noches durmiendo en soportales y en los bancos de los parques habían hecho mella en ella. Amelia se acurrucó en el banco, utilizando su delgado brazo como almohada. Por favor, murmuró justo antes de que sus párpados se cerraran. Ayúdame a encontrarla. No me importa lo que me suceda a mí, pero ella tiene que saber que no está sola en este mundo. El sueño la transportó a un lugar más cálido. Soñó con su madre arrullándola mientras mecía a Aurora. Soñó con una casa humilde pero rebosante de afecto, donde las tres conformaban una familia feliz. Soñó con carcajadas, con abrazos y con la certeza de pertenecer a un lugar. Mientras tanto, a 30 kilómetros de distancia, Ricardo Valente era incapaz de conciliar el sueño. De pie en el balcón de su opulenta mansión, observaba la misma tormenta desde la seguridad de su hogar, pero se sentía tan extraviado como si estuviera a la intemperie bajo la lluvia. A sus 45 años, poseía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Su imperio de la construcción era el más próspero del país. Tenía todo lo que la sociedad catalogaba como éxito, una residencia colosal, vehículos de lujo, prestigio y poder. No obstante, llevaba 5 años despertando cada mañana con la misma pregunta existencial: ¿de qué servía todo aquello si no tenía a nadie con quien compartirlo? La fotografía en su mesita de noche parecía observarlo desde la penumbra. Isabel, su esposa, abrazando a Mateo, su hijo de 6 años. Ambos se habían marchado en un accidente de tráfico, en una noche lluviosa idéntica a esta. Un conductor ebrio había decretado por el que su familia dejaría de existir. Desde aquel día, Ricardo había erigido murallas infranqueables alrededor de su corazón. Trabajaba 18 horas diarias para mantener a raya los pensamientos. Hacía donaciones generosas a organizaciones benéficas para aplacar un sentimiento de culpa persistente, pero mantenía una distancia emocional calculada de todo y de todos. La única excepción era su visita matutina a la iglesia de Santa Clara. Resultaba un ritual extraño para un hombre de negocios tan pragmático, pero anhelaba ese instante de silencio cada mañana. Necesitaba sentarse en el mismo banco donde había suplicado por la recuperación de su familia, donde había renegado de Dios, y donde, finalmente, había encontrado una especie de resignación amarga. Aquella madrugada, mientras la tormenta bramaba en el exterior, Ricardo se vistió con su uniforme habitual. Un traje oscuro, una corbata impecable, zapatos relucientes. La encarnación del empresario triunfador que el mundo esperaba ver. Pero bajo esa fachada, seguía siendo el hombre destrozado que no sabía cómo seguir viviendo sin los suyos. A las 5:30 de la mañana, como cada día, condujo hacia la iglesia. La lluvia había amainado, pero las calles seguían refulgiendo bajo las primeras luces del alba. No había tráfico a esa hora, solo él y sus pensamientos, que invariablemente lo conducían al mismo abismo. ¿Qué propósito tenía todo si no le quedaba nadie por quien vivir? Al llegar al templo, se percató de que una de las puertas estaba más abierta de lo habitual. El padre Gabriel solía dejarlas entornadas para los feligreses más madrugadores, pero nunca de esa manera. Ricardo frunció el ceño. Quizás alguien había buscado refugio durante la tormenta. Empujó la puerta con sigilo, anticipando el silencio familiar. En su lugar, percibió algo que le estrujó el corazón. El sollozo contenido de un niño. Avanzó hacia el altar, guiado por el sonido. El eco de sus zapatos de cuero sobre el mármol resonaba en la nave, pero el llanto no cesaba. Quienquiera que fuese, estaba demasiado sumido en su propio dolor para darse cuenta de que ya no estaba solo. Y entonces la vio. Una niña diminuta, acurrucada en el primer banco como un pajarillo herido. Su ropa empapada había formado un pequeño charco a sus pies y sus hombros se sacudían con cada sollozo. Ricardo se quedó inmóvil.
Por un instante, fue como ver a su propio hijo aquella noche en el hospital, pequeño e indefenso, necesitando una protección que él no había sido capaz de brindarle. Se aproximó lentamente, con cuidado de no hacer ruido. La niña mantenía la cabeza agachada, con las manos entrelazadas en un gesto de súplica. Su figura era tan menuda que sus pies no alcanzaban a tocar el frío mármol del suelo, colgando en el aire como los de una muñeca abandonada. Por favor, la oyó susurrar en un hilo de voz. Ella es todo lo que tengo. No permitas que se olvide de mí. Aquellas palabras, cargadas de una pureza devastadora, atravesaron las barreras que Ricardo había construido con tanto esmero, impactándolo con la fuerza de una bala. Se arrodilló a su lado, moviéndose con una delicadeza que había olvidado que poseía, procurando no espantarla. Pequeña, musitó con una voz ronca por la falta de uso. Amelia alzó la vista de súbito, revelando un rostro surcado por lágrimas y unos ojos enrojecidos e hinchados. Durante un instante eterno, sus miradas se encontraron y se sostuvieron, la de un hombre enfundado en un traje de miles de dólares, que desprendía el aroma de una colonia exclusiva, y la de una niña cuyo único perfume era el de la tormenta y el desamparo. No me regresen, fue lo primero que logró articular, y su voz se quebró en la última sílaba. Por favor, no me lleven de vuelta. Nadie va a llevarte a ningún sitio, respondió Ricardo, y la naturalidad protectora en su propio tono lo tomó por sorpresa. Aquí estás a salvo. ¿Puedes decirme tu nombre? Amelia, respondió ella, secándose la nariz con el dorso de su manga empapada. Amelia, repitió él, y el nombre resonó en sus labios con una extraña familiaridad. Yo me llamo Ricardo. ¿Serías capaz de contarme qué ha sucedido? ¿Por qué te encuentras aquí a una hora tan temprana? Ella subió al cielo cuando nació Aurora. El médico dijo que surgieron complicaciones. Yo no supe lo que eso significaba, pero luego lo entendí. Mamá no iba a regresar nunca más. La historia fluyó entrecortada por los sollozos. Ricardo escuchó el relato de una madre adolescente que había luchado con uñas y dientes para sacar adelante a su primogénita, sobre un parto complicado que se la había arrebatado, dejando a dos niñas huérfanas en un mundo que no sabía qué hacer con ellas. La gente del gobierno dijo que no podíamos estar juntas, explicó Amelia. Que sería más sencillo encontrar familias para cada una por separado. Pero yo no quiero otra familia. Yo quiero a mi hermana. ¿Te escapaste?, inquirió Ricardo, aunque la respuesta era evidente. Hace 3 días. La he estado buscando por toda la ciudad, pero nadie me da información. Me dicen que soy muy pequeña, que no entiendo, pero sí que entiendo. Entiendo que ella me necesita y que yo la necesito a ella. Ricardo contempló a aquella niña de 8 años, que hablaba con la resolución de un adulto, y algo en su interior se fracturó para luego soldarse de una forma nueva. Era como si, sin saberlo, hubiera estado esperando 5 años por este preciso momento. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?, le preguntó. Amelia se encogió de hombros. Ayer encontré la mitad de un sándwich en la papelera de una oficina. Estaba bastante bueno. Esas palabras fueron un golpe directo al estómago de Ricardo. Él, que tenía una despensa repleta de comida que a menudo ni probaba, empleados que le preparaban festines que consumía en solitario, y esta niña se alimentaba de basura. Amelia, escúchame con atención, dijo, mirándola directamente a los ojos. Voy a llevarte a mi casa. Te prepararé un desayuno. Podrás darte un baño caliente y después, juntos, buscaremos a tu hermana. ¿Por qué?, preguntó ella, la desconfianza grabada en su rostro. La vida le había enseñado que las grandes promesas de los adultos solían ser grandes mentiras. Ricardo guardó silencio por un instante. Había cimentado su existencia en torno a evitar, precisamente, este tipo de situaciones. Evitar involucrarse, evitar sentir, evitar el riesgo de volver a perder a alguien. Pero al observar a Amelia, con su carita manchada y sus ojos rebosantes de una esperanza tan frágil, todas sus defensas se vinieron abajo. Porque creo que Dios, o el destino, me ha traído aquí esta mañana para encontrarte, dijo finalmente.
Y porque tú necesitas ayuda y yo necesito recordar para qué sirve estar vivo. Amelia parpadeó, asimilando sus palabras. Había una sinceridad en la voz de aquel hombre que la hizo sentirse segura por primera vez en días. ¿De verdad me ayudarás a encontrar a Aurora? Te lo prometo, afirmó Ricardo, y al pronunciarlo, supo que era la promesa más trascendental que había hecho en 5 largos años. Amelia asintió despacio. Se deslizó del banco y aceptó la mano que él le ofrecía. Su manita era tan diminuta que casi se perdía en la de él. Gracias, susurró, girándose una última vez hacia el altar. Gracias por enviármelo. Mientras se dirigían a la salida, Ricardo experimentó una sensación que creía extinta, la de tener un propósito. Esta niña necesitaba un milagro y él poseía los medios para obrarlo. Por primera vez desde la tragedia, tenía una razón para levantarse que no era la simple inercia. Afuera, el sol comenzaba a despuntar entre los últimos vestigios de nubes. Las calles relucían tras la lluvia, como si el mundo entero se hubiera purificado durante la noche para un nuevo comienzo. Ricardo le abrió la portezuela de su Mercedes. Amelia se quedó paralizada, observando el vehículo con los ojos desorbitados. «¿Esto es tuyo?», inquirió. «Sí, pero es solo un coche», respondió Ricardo, ayudándola a acomodarse en el asiento de piel. «Lo que de verdad importa son las personas, no los objetos». Mientras recorrían las calles desiertas del amanecer, Ricardo la observó por el espejo retrovisor. Amelia había pegado el rostro a la ventanilla, contemplando el paso de una ciudad que se había mostrado tan despiadada con ella. Pero ya no parecía una niña perdida, parecía una niña que acababa de encontrar un faro. «Ricardo», dijo de repente. «Sí. ¿Tú tienes hijos?». La pregunta fue como una cuchillada, pero por primera vez en 5 años, Ricardo no sintió únicamente dolor al hablar de su familia. «Tuve un hijo», dijo con suavidad. Se llamaba Mateo. Tenía 6 años. ¿Se fue al cielo, como mi mamá? Sí. Junto con mi esposa, hace 5 años. Amelia permaneció en silencio unos instantes. Luego, dijo algo que Ricardo jamás olvidaría. «Entonces, tú también sabes lo que es estar solo». Ricardo tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Aquella niña, que lo había perdido todo, lo estaba consolando a él. «Sí», admitió. «Yo también sé lo que se siente». «Pero ya no estás solo», sentenció Amelia con la aplastante sabiduría de la infancia. «Ahora me tienes a mí. Y cuando encontremos a Aurora, nos tendrás a las 2». Ricardo sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa genuina, que brotaba desde las profundidades de su ser. «Sí», dijo. «Ya no estoy solo». Llegaron a la mansión cuando el sol ya brillaba en lo alto. Amelia descendió del coche y se quedó plantada frente a la casa con la boca abierta. Era más grande que el orfanato, más grande que cualquier edificio en el que hubiera estado. «¿Vives aquí tú solo?», preguntó con asombro. «Hasta hoy», respondió Ricardo, abriendo la puerta principal. «Pero eso está a punto de cambiar». La guió directamente a la cocina, donde preparó un desayuno como no lo había hecho en años. Huevos revueltos, tostadas con mermelada, un tazón de chocolate caliente y fruta fresca. Amelia comió como si fuera el primer banquete de su vida y, en cierto modo, lo era. La primera comida servida en una mesa donde alguien se preocupaba por ella. Mientras comía, Ricardo se puso en acción. Primero llamó a su abogado, luego a un investigador privado de su total confianza. Antes del mediodía, sabría la ubicación exacta de Aurora y los pasos necesarios para traerla a casa. Porque eso era este lugar ahora, un hogar. Por primera vez en 5 años, esa mansión gélida y vacía se sentía como un verdadero hogar. Amelia terminó de comer y se quedó profundamente dormida en el sofá del salón, arropada con una suave manta de cachemira. Ricardo la observó dormir y sintió una paz que había olvidado que podía existir. Su teléfono vibró. Era el investigador. «Señor Valente, he localizado a la niña. Se encuentra en el hogar San José, al otro lado de la ciudad».
Pero hay un inconveniente. ¿Cuál? La directora del centro no facilitará las cosas. Tiene reputación de ser extremadamente difícil en este tipo de casos. Ricardo posó su mirada en el rostro sereno de Amelia y sintió como una feroz determinación crecía en su pecho. Entonces tendremos que ser más persuasivos, sentenció. Prepare toda la documentación que necesitemos. Vamos a ir por esa niña. La primera batalla estaba por librarse, pero Ricardo ya no era el hombre quebrado que había entrado en la iglesia esa mañana. Ahora era un padre luchando por sus hijas, y no existía fuerza en el mundo capaz de detenerlo. Amelia despertó en el sofá más cómodo en el que había dormido en toda su vida. Por un instante no supo dónde se encontraba, pero el aroma a canela y chocolate la reconfortó. No era el olor a desinfectante del orfanato, ni el aire viciado de las calles. Era el aroma de un hogar. Ricardo estaba en la cocina, hablando por teléfono en voz baja. Al percatarse de que se había despertado, concluyó la llamada y se acercó a ella. ¿Has descansado bien?, le preguntó, sentándose en una butaca frente a ella. Sí, respondió Amelia, aún envuelta en la suave manta. ¿Sabes ya algo de Aurora? La pregunta directa no lo sorprendió. Esta niña no tenía tiempo para rodeos. Cada minuto sin su hermana era una eternidad. Sí, dijo Ricardo. La he encontrado. Está en un lugar llamado Hogar San José. Iremos a por ella esta misma tarde. Los ojos de Amelia se iluminaron como dos faroles en la noche. ¿De verdad? ¿Está bien? Está bien, la tranquilizó Ricardo. Pero necesito que me cuentes más sobre vosotras, sobre tu madre, sobre todo lo que ocurrió. Así podré ayudarlas mejor. Amelia se incorporó en el sofá, abrazando un cojín. Era la primera vez que un adulto le pedía su versión de los hechos sin juzgarla de antemano. Mi mamá se llamaba Clara, comenzó, y su voz se tiñó de ternura al pronunciar el nombre. Tenía 18 años cuando nací yo, y 19 cuando nació Aurora. La gente siempre le decía que era demasiado joven, que cómo iba a criarnos ella sola. Ricardo escuchaba en silencio, observando cómo los recuerdos transformaban el rostro infantil de Amelia en el de alguien con una madurez prematura. Pero mamá era muy fuerte, continuó. Limpiaba casas durante el día y lavaba ropa por las noches. Siempre nos decía que saldríamos adelante, que el amor era mucho más importante que el dinero. ¿Y el padre de Aurora?, preguntó Ricardo con cautela. El rostro de Amelia se ensombreció. Se marchó en cuanto mamá le dijo que estaba embarazada. Dijo que ya tenía una hija que mantener y que no podía hacerse cargo de otra. Mamá lloró mucho esa noche, pero al día siguiente dijo que no lo necesitábamos para nada. Ricardo sintió una oleada de ira gélida hacia aquel hombre que había abandonado a una mujer embarazada y a una niña, pero contuvo sus emociones para no inquietar a Amelia. ¿Cómo era tu mamá contigo?, preguntó en su lugar. La sonrisa que iluminó el rostro de Amelia fue como un amanecer después de la tormenta. Era la mejor mamá del mundo entero, afirmó sin la menor duda. Me cantaba todas las noches, sin importar lo cansada que estuviera. Me ayudaba con los deberes, aunque ella no había podido terminar el colegio. Y si me ponía enferma, se pasaba la noche en vela cuidándome. Me llevaba a pasear al parque los domingos, prosiguió, perdida en sus recuerdos. Comprábamos los helados más baratos y nos sentábamos en un banco a mirar a las otras familias. Yo le preguntaba por qué no teníamos un papá como los demás niños, y ella me explicaba que algunas familias eran distintas, pero que el amor que había en ellas era igual de fuerte. Ricardo sintió que la emoción le cerraba la garganta. Aquella joven había criado a su hija con un amor incondicional, sin recursos, pero con una dedicación absoluta. ¿Cómo reaccionó cuando supo que venía Aurora?, preguntó. Al principio se asustó un poco, admitió Amelia. La oí llorar en su habitación una noche. Pero luego me llamó, me sentó en sus rodillas y me dijo que íbamos a tener una hermanita, y que yo iba a ser la hermana mayor más importante del mundo. La voz de Amelia se quebró ligeramente. Me enseñó a cambiar pañales con mis muñecas.
Me repetía que Aurora me necesitaría muchísimo, que las hermanas mayores tienen la misión de proteger a las pequeñas, siempre. ¿Y qué ocurrió el día que nació?, preguntó Ricardo con suma delicadeza. Amelia guardó silencio durante un largo y pesado instante. Cuando finalmente encontró su voz, era apenas un murmullo que flotaba en la quietud de la lujosa sala. Mamá comenzó a quejarse de dolores muy fuertes en la madrugada. Me despertó con suavidad y me dijo que ya era la hora, que el bebé estaba en camino. La vecina, doña Elena, una mujer de cabellos blancos y manos arrugadas, me acogió en su pequeño apartamento mientras la sirena de la ambulancia se llevaba a mamá hacia el hospital. Al día siguiente, doña Elena me llevó a visitarla. Mamá se veía increíblemente pálida, exhausta, pero una sonrisa luminosa se dibujaba en su rostro mientras sostenía a Aurora en sus brazos. Era tan diminuta, tan absolutamente perfecta. Me permitió cargarla y me susurró que ahora éramos un trío, que juntas íbamos a ser las mujeres más fuertes y valientes del mundo entero. Un torrente de lágrimas silenciosas comenzó a deslizarse por las mejillas de Amelia. Ricardo sintió un impulso abrumador de estrecharla entre sus brazos, pero se contuvo, dándole el espacio que necesitaba para continuar su relato. Pero esa misma noche, prosiguió con la voz entrecortada, mamá empezó a sangrar muchísimo. Los doctores y las enfermeras corrían de un lado a otro del pasillo y a mí me sacaron de la habitación. Doña Elena me llevó de vuelta a su casa, diciéndome que mamá solo necesitaba descansar mucho. ¿Y cuándo te contaron la verdad?, preguntó Ricardo con una delicadeza infinita. 3 días después. Un doctor con cara muy seria vino a hablar conmigo al apartamento de doña Elena. Me explicó que mamá había sufrido complicaciones, que su cuerpo no había logrado recuperarse después del parto. Utilizó un montón de palabras largas y extrañas que yo no podía comprender, pero entendí lo más importante, lo único que importaba, mamá no iba a regresar. Amelia rompió a llorar, un sollozo profundo y desgarrador, y esta vez Ricardo no pudo contenerse. Se deslizó por el sofá hasta quedar a su lado y la envolvió en sus brazos, permitiendo que llorara contra su pecho, liberando un dolor que había estado contenido durante meses. Aurora todavía estaba en el hospital, continuó ella entre sollozos, con el rostro oculto en la camisa de Ricardo. Era demasiado pequeñita y frágil. Tenía que permanecer en una de esas cajas de cristal, una incubadora. Yo quería quedarme allí con ella, dormir en una silla a su lado si era necesario, pero me dijeron que no era posible. Doña Elena no podía hacerse cargo de vosotras, inquirió Ricardo. Lo intentó con todas sus fuerzas, respondió Amelia, pero ya era muy mayor y tenía sus propios problemas de salud. La gente del gobierno dijo que necesitábamos una familia de verdad, no una vecina bondadosa que nos acogiera por lástima. Ricardo sintió otra punzada de furia helada hacia un sistema burocrático e insensible, capaz de separar a 2 hermanas en lugar de agotar todas las vías para mantenerlas unidas. ¿Cómo fue el momento en que las separaron? Fue horrible, susurró Amelia, como si reviviera el trauma. Me trasladaron a un orfanato en el norte de la ciudad y me dijeron que Aurora iría a otro centro especial para bebés. Les supliqué, les rogué que nos dejaran juntas, pero insistieron en que era lo mejor, que las familias prefieren adoptar bebés, no niñas ya crecidas. ¿Te permitieron verla antes de llevarte?, preguntó él. Solo una vez, un momento muy corto. Pude cargarla durante 5 minutos en el hospital. Era tan chiquitina que cabía perfectamente entre mis 2 manos. Le juré que la encontraría, que no íbamos a estar separadas para siempre. Amelia alzó el rostro hacia Ricardo, sus ojos enrojecidos pero encendidos por una determinación inquebrantable. Por eso me escapé. Pasé 3 meses preguntando por ella, pero nadie me daba respuestas. La directora del orfanato me decía que lo mejor era que me olvidara de ella, que me concentrara en que me adoptaran a mí también. Pero tú no querías que te adoptaran. No sin Aurora, afirmó Amelia con una firmeza que desmentía su edad. Mamá me enseñó que las hermanas se cuidan mutuamente, siempre. Y no puedo cuidarlas si vivimos en casas diferentes.
Ricardo observó a esa niña de 8 años, poseedora de una lealtad y una determinación que avergonzarían a muchos adultos que conocía, y sintió una extraña oleada de orgullo, como si fuera su propia hija la que demostrara semejante coraje. Amelia, dijo, secándole con ternura las lágrimas de las mejillas. Tu mamá estaría inmensamente orgullosa de ti. Muy orgullosa de cómo has velado por tu hermana, incluso desde la distancia. ¿Tú lo crees?, preguntó ella, una chispa de esperanza frágil en su mirada. Estoy completamente seguro, respondió Ricardo. Y ahora, juntos, vamos a terminar lo que tú empezaste. Vamos a traer a Aurora a casa. La palabra casa resonó en el aire que los envolvía. Amelia la repitió en voz baja, como si saboreara su sonido. Casa, confirmó Ricardo con una sonrisa. Si ustedes dos lo desean, esta será su casa para siempre. El teléfono de Ricardo sonó en ese preciso instante, interrumpiendo el momento cargado de emoción. Era su abogado. Señor Valente, tengo novedades sobre la situación legal. Es un asunto complejo, pero no irresoluble. Ricardo activó el altavoz para que Amelia pudiera escuchar. ¿A qué tipo de complejidades nos enfrentamos?, preguntó. Las niñas se encuentran bajo la tutela del Estado. Para obtener la custodia, usted debería someterse a un proceso de adopción completo, verificación de antecedentes penales, visitas domiciliarias, exhaustivas evaluaciones psicológicas. El proceso podría demorarse meses. Amelia palideció. Meses, murmuró con desaliento. No existe ninguna forma de acelerar el procedimiento, presionó Ricardo. Posiblemente, pero debemos ejecutar cada paso a la perfección. Y hay otro obstáculo. La directora del Hogar San José, una tal Victoria Montenegro, tiene fama de ser extremadamente protectora con los niños a su cargo. No entregará a la bebé sin oponer una férrea resistencia, especialmente a alguien que acaba de conocer a la hermana mayor. Ricardo sintió cómo su determinación se convertía en acero. Prepárelo todo, los documentos, las cartas de recomendación, absolutamente todo lo necesario. Y concierte una cita con esa directora para esta misma tarde. ¿Está seguro? Sería más prudente prepararse mejor, diseñar una estrategia. La estrategia es muy simple, replicó Ricardo, posando su mirada en Amelia. Esas niñas deben estar juntas, y yo puedo ofrecerles el hogar donde eso sea una realidad. No pienso esperar meses mientras un bebé de 3 meses crece sin saber que tiene una hermana que la adora. Colgó la llamada y se giró hacia Amelia, que lo observaba con una admiración reverencial. ¿De verdad vamos a ir hoy mismo?, preguntó ella. Hoy mismo iremos, confirmó Ricardo. Pero antes, necesitas un buen baño y ropa limpia. No podemos presentarnos allí pareciendo que acabas de salir de la calle. La condujo al segundo piso, a una habitación que hasta ahora había sido para invitados, pero que él ya comenzaba a visualizar como el cuarto de Amelia. Tenía una cama espaciosa con un edredón de color rosa pálido, un escritorio junto a un gran ventanal y un baño privado. ¿Este será mi cuarto?, preguntó Amelia, acariciando la suavidad de la colcha. Si tú quieres, dijo Ricardo. Y cuando traigamos a Aurora, podemos preparar la habitación de al lado para ella, o si lo prefieres, poner una cuna aquí mismo para tenerla cerca. Cerca, respondió Amelia sin dudarlo. Quiero tenerla muy cerca. Mientras Amelia se duchaba, Ricardo desató una tormenta de llamadas. A su chofer, para que tuviera el coche listo. A una exclusiva tienda infantil, para que enviaran una selección de ropa apropiada para Amelia, a su contable, para asegurarse de que sus finanzas estuvieran en un orden impecable para cualquier evaluación. Pero la llamada más importante fue a su asistente personal. Laura, dijo en cuanto ella respondió. Necesito que canceles todas mis citas de hoy, y muy probablemente también las de mañana. ¿Se encuentra bien, señor Valente?, preguntó ella, visiblemente sorprendida. Ricardo jamás cancelaba reuniones. No, dijo él, mirando hacia las escaleras, desde donde le llegaba el eco de Amelia tarareando en la ducha. Estoy mejor de lo que he estado en años. Pero tengo algo mucho más importante que hacer.
¿Algo más importante que la reunión con los inversores japoneses? Han volado desde Tokio. Laura, la interrumpió Ricardo, una sonrisa dibujándose en su voz. Voy a buscar a mi hija. Se produjo un silencio al otro lado de la línea. Laura llevaba 10 años trabajando para él. Conocía la historia del accidente, sabía cómo se había blindado emocionalmente desde entonces. Su hija, señor, te lo explicaré todo más tarde. Ahora solo cancela todo y deséame suerte. Cuando Amelia bajó las escaleras una hora después, Ricardo apenas pudo reconocerla. Limpia, peinada y ataviada con ropa nueva, parecía la niña de 8 años que realmente era, no la criatura asustada y desvalida que había encontrado en la iglesia. Pero lo que más lo conmovió fue la expresión de sus ojos. Por primera vez desde que la conocía, brillaban con una esperanza genuina, la esperanza de alguien que está a punto de recuperar la pieza más importante de su vida. ¿Estoy bien?, preguntó, dando una pequeña vuelta para mostrarle su nuevo vestido azul. Estás perfecta, dijo Ricardo. ¿Lista para ir a por tu hermana? Amelia asintió, aunque el nerviosismo se mezclaba con la emoción en su rostro. ¿Y si no me deja verla? ¿Y si dice que no? Ricardo se arrodilló para quedar a su altura y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Amelia, escúchame con atención. Esa directora intentará intimidarnos. Dirá que es demasiado complicado, que debemos esperar, que el sistema sabe lo que es mejor. Pero nosotros conocemos la verdad. Sabemos que las hermanas deben estar juntas. Y si eso no es suficiente, entonces lucharemos, dijo Ricardo con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Lucharemos hasta que no les quede más remedio que darnos lo que es justo. Salieron de la mansión bajo el sol de la tarde. Ricardo condujo con una determinación férrea hacia el otro extremo de la ciudad, mientras Amelia observaba el paisaje urbano por la ventanilla, preparándose mentalmente para el reencuentro con su hermana después de 3 largos meses. El hogar San José era un edificio gris de 3 plantas, cercado por una alta reja de hierro. Tenía un aspecto institucional y frío, nada parecido al lugar donde un niño debería crecer. ¿Lista?, preguntó Ricardo, apagando el motor. Lista, respondió Amelia, aunque su voz tembló ligeramente. No podían saber que la batalla que estaban a punto de librar cambiaría sus vidas para siempre, ni que la directora Victoria Montenegro tenía sus propias y arraigadas razones para no querer entregar a los niños bajo su protección. Lo único que sabían era que, al otro lado de esas puertas grises, había un bebé que necesitaba a su hermana, y que ellos no se detendrían hasta traerla a casa. La directora Victoria Montenegro los recibió en su despacho con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño impecable y unas gafas que utilizaba para observar a la gente por encima del borde, como si todos fueran especímenes bajo su microscopio. Señor Valente, dijo, indicándoles las sillas frente a su imponente escritorio. Y tú debes de ser Amelia. Amelia se aferró con más fuerza a la mano de Ricardo, percibiendo de inmediato la frialdad acerada en la voz de la mujer. No era como Ricardo, que la miraba con afecto. Esta mujer la veía como un expediente, un problema a resolver. Gracias por recibirnos, comenzó Ricardo, manteniendo un tono profesional. Como le adelanté por teléfono, hemos venido por Aurora, la hermana de Amelia. Ah, sí, la bebé, dijo la directora, consultando una abultada carpeta. 3 meses, goza de una salud excelente. Una niña muy cotizada entre las familias que buscan adoptar. La palabra cotizada hizo que Ricardo frunciera el ceño. Hablaba de Aurora como si fuera una mercancía de lujo. No está en venta, saltó Amelia con una valentía que no sentía. Es mi hermana. La directora la fulminó con una mirada gélida. Jovencita, tú no posees ninguna autoridad legal sobre esa bebé. De hecho, técnicamente, eres una fugitiva. Te escapaste de tu centro asignado. Porque me separaron de mi hermana, replicó Amelia, apretando los puños. No tenían ningún derecho. Tenemos todo el derecho, sentenció la directora con sequedad. El Estado decide qué es lo mejor para los menores bajo su tutela.
Y lo mejor para ti era estar en un centro adecuado para tu edad, no abrumada por responsabilidades de adulto. Ricardo sintió que la ira bullía en su interior, pero mantuvo la compostura. Sabía que un arrebato no ayudaría en nada a Amelia. Señora Montenegro, intervino, comprendo las normativas del sistema, y precisamente por eso estoy aquí. Deseo adoptar a ambas niñas. Poseo los recursos, la estabilidad y, sobre todo, el deseo de ofrecerles un hogar donde puedan crecer juntas. La directora se recostó en su sillón, estudiándolo como un depredador a su presa. Señor Valente, es usted un hombre soltero de 45 años. Sin experiencia previa en adopciones. ¿Por qué este repentino interés en dos niñas, una de ellas un bebé que requiere atención constante? Porque se necesitan la una a la otra, respondió Ricardo con simplicidad. Y porque resulta que yo también las necesito a ellas. Esa no es una justificación suficiente para alterar un proceso de adopción ya establecido, replicó la directora. Además, ya tenemos varias familias interesadas en Aurora. Familias completas, con padre y madre. Con experiencia demostrada en la crianza de niños. Amelia se puso de pie de un salto. No me importa qué familias tengan. Ella es mi hermana. Se lo prometí a mi mamá. Siéntate, ordenó la directora con voz tajante. Los niños hablan cuando se les da permiso. Ricardo posó una mano protectora sobre el hombro de Amelia. No le hable de ese modo a mi hija. Las palabras brotaron de su boca antes de que pudiera pensarlas, pero al decirlas, se dio cuenta de que eran la más pura verdad. En menos de 24 horas, Amelia se había convertido en su hija en todo, salvo en el papel. Su hija, repitió la directora con un deje de sarcasmo. Señor Valente, conoció a esta niña ayer. No se pueden forjar vínculos parentales reales en un lapso de tiempo tan breve. No se puede, la desafió Ricardo, mirando a Amelia con una ternura infinita. Porque yo siento como si la hubiera estado esperando toda mi vida. Amelia le apretó la mano, sintiendo como las lágrimas le anegaban los ojos. Nadie, jamás, la había defendido de esa manera. La directora se levantó de su escritorio, visiblemente irritada por haber perdido el control de la situación. Esto es exactamente lo que me preocupa, dijo. Decisiones emocionales e impulsivas. Los niños necesitan estabilidad, no adultos que actúan movidos por sentimientos pasajeros. Mis sentimientos no son pasajeros, replicó Ricardo, poniéndose también en pie. Y la estabilidad que yo puedo ofrecerles es mayor de la que estas niñas han conocido en toda su vida. La directora caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Señor Valente, permítame ser absolutamente clara. Aurora está perfectamente atendida aquí. Recibe atención médica, una nutrición adecuada y hay varias familias cualificadas esperando para adoptarla. No veo ninguna razón de peso para alterar dichos planes por el impulso emocional de un completo extraño. Un impulso, Ricardo sintió que su paciencia se agotaba. Señora, esta niña ha sobrevivido en las calles buscando a su hermana. Ha comido de la basura y ha dormido bajo la lluvia porque su amor por Aurora es más fuerte que su propio instinto de supervivencia. ¿Y usted a eso lo llama un impulso? Lo llamo una niña traumatizada que necesita terapia, no más responsabilidades, respondió la directora con frialdad. Amelia se levantó de nuevo, temblando de rabia y de dolor. Usted no sabe nada de mí. No sabe lo que es perder a tu madre y que te arrebaten lo único que te queda en el mundo. Aurora me necesita y yo la necesito a ella. Lo que tú necesitas, dijo la directora, girándose bruscamente hacia ella, es aprender a aceptar la realidad. Tu hermana va a tener una familia mucho mejor de la que tú jamás podrías ofrecerle. Las palabras fueron como una bofetada. Amelia se quedó sin aliento, sintiendo como todo el peso de los últimos meses la aplastaba de nuevo. Ricardo vio cómo la luz se extinguía en los ojos de Amelia, y algo feroz despertó en su interior. Se acercó al escritorio de la directora, apoyó las manos sobre la superficie de caoba y se inclinó hacia ella. Escúcheme con mucha atención, dijo con una voz tan baja y controlada que sus empleados habrían reconocido como una señal de peligro inminente.
Esa bebé tiene una hermana que la ama más que a su propia vida, y esa hermana tiene derecho a estar con ella. Los derechos los determina el Estado, no usted, respondió la directora, aunque un atisbo de nerviosismo apareció en su voz. El Estado también vela por el interés superior del menor, contraatacó Ricardo. Y mantener a dos hermanas separadas, definitivamente, no responde al interés superior de nadie. Señor Valente, creo que esta reunión ha concluido, dijo la directora, dirigiéndose a la puerta. Si de verdad Ade está interesado en el proceso de adopción, puede ponerse en contacto con los trabajadores sociales correspondientes. Pero le advierto que el proceso es largo y riguroso. ¿Puedo ver a Aurora?, preguntó Amelia de repente, su voz pequeña pero firme. Solo 5 minutos. Para saber que está bien. La directora se detuvo con la mano en el pomo. Eso no es posible. Las visitas requieren autorización previa y supervisión adecuada. Es su hermana, insistió Ricardo. No una extraña. Es una menor fugitiva sin derechos de visita, replicó la directora. No puedo permitir un contacto no autorizado. Amelia sintió como si le estuvieran arrancando el corazón. Estaba tan cerca de Aurora, quizás a solo unos metros, y esta mujer no le permitía ni siquiera verla. Por favor, susurró, y las lágrimas comenzaron a caer. Solo déjeme verla. Necesito saber que está bien. Por un instante, algo en el rostro endurecido de la directora pareció ablandarse. Quizás recordó que, a pesar de todo, tenía delante a una niña de 8 años que lo había perdido todo. 5 minutos, concedió finalmente. Supervisados. Y después, se marcharán. Ricardo sintió un alivio inmenso. Era un paso minúsculo, pero era un avance. La directora los guió por pasillos largos y fríos, pintados de un verde institucional que evocaba la atmósfera de un hospital. Pasaron junto a varias puertas con pequeñas ventanas de cristal, a través de las cuales se veían hileras de cunas y bebés. La mayoría de estos niños serán adoptados en breve, comentó la directora mientras caminaban. Tenemos una larga lista de espera de familias que desean adoptar bebés. ¿Y los que no son adoptados?, preguntó Ricardo. ¿Son transferidos a centros para niños mayores, como en el que estaba Amelia? Así es, respondió ella sin emoción. Es el procedimiento habitual. Ricardo observó las caritas de los bebés y sintió una profunda tristeza. Todos esos niños necesitaban familias, amor, no ser tratados como artículos en un catálogo. Se detuvieron frente a una puerta al final del corredor. La directora introdujo una llave en la cerradura y la abrió. 5 minutos, repitió. Amelia entró en la habitación y de inmediato la vio. En una cuna junto a la ventana, estaba Aurora. Su corazón pareció detenerse. La bebé había crecido. Ya no era la criatura diminuta que había sostenido en el hospital. Tenía las mejillas sonrosadas y redondas, y unos bracitos regordetes. Estaba despierta, mirando al techo con unos ojos grandes y oscuros. Aurora, susurró Amelia, acercándose a la cuna. La bebé giró la cabeza hacia el sonido de su voz y, por un instante, Ricardo habría jurado que la reconoció. Los ojos de Aurora se clavaron en los de Amelia, y una diminuta sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Te acuerdas de mí?, murmuró Amelia, introduciendo una mano entre los barrotes para acariciarla de su hermana. Sabía que te acordarías. Aurora aferró el dedo de Amelia con su pequeño puño, y la conexión entre ellas fue tan palpable y evidente que hasta la directora guardó silencio. Ricardo sintió que se le humedecían los ojos al presenciar la escena. Era imposible negar el vínculo que unía a esas dos niñas. Era real, poderoso, y cualquier sistema que las mantuviera separadas estaba cometiendo una atrocidad. Es preciosa, le dijo Ricardo a Amelia. Sí, respondió ella, sin apartar la vista de Aurora. Y está creciendo muchísimo. Mira qué gordita está. Aurora comenzó a emitir gorgoritos, como si intentara conversar con su hermana. Amelia se rió, un sonido de pura alegría. Ya quiere hablar, dijo. Mamá siempre contaba que yo era muy parlanchina de bebé. El tiempo se ha acabado,
anunció la directora. Un minuto más, por favor, suplicó Amelia. Dije 5 minutos, repitió la directora con firmeza. Ricardo vio la desesperación en el rostro de Amelia al tener que soltar la mano de Aurora. La bebé, al perder el contacto, rompió a llorar, como si intuyera que su hermana se marchaba de nuevo. No llores, mi amor, le dijo Amelia, con la voz quebrada. Volveré a por ti. Te lo prometo. Tuvieron que abandonar la habitación mientras. Aurora seguía llorando desconsoladamente. El eco de su llanto persiguió a Amelia por los fríos y largos corredores, cada sollozo una pequeña daga que se le clavaba directamente en el corazón. En el trayecto de regreso en el coche, un silencio denso se instaló entre ellos. Amelia no pronunció palabra durante un largo trecho, su mirada perdida en el paisaje urbano que desfilaba tras la ventanilla, su mente intentando procesar la avalancha de emociones. La alegría inmensa de haber visto a su hermana, la angustia insoportable de haberla dejado atrás una vez más. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro que rompió la quietud. Está creciendo y parece sana. Sí, asintió Ricardo, pero no está donde debería estar. ¿De verdad crees que podremos traerla a casa?, inquirió Amelia, la duda tiñendo su pregunta. Ricardo condujo en silencio por un momento, su mente repasando el rostro impasible de la directora, la rigidez de las normativas, la muralla de obstáculos que se erguía ante ellos. Amelia, dijo por fin, con una gravedad que la hizo girarse hacia él. Esa directora no va a facilitarnos las cosas. Hará todo lo que esté en su mano para mantener a Aurora lejos de nosotros. Entonces, ¿no hay nada que hacer?, preguntó Amelia, y su voz sonó tan frágil que pareció a punto de romperse. No he dicho eso, replicó Ricardo, y un matiz en su tono, una nota de acero, captó la atención de la niña. Dije que ella no nos ayudará. Pero existen otras vías. ¿Qué vías? Voy a contratar a la mejor abogada de derecho familiar de todo el país. Llevaremos este caso a los tribunales si es necesario. Y, mientras tanto, me someteré a cada uno de los procesos que exigen, las evaluaciones, las visitas domiciliarias, las referencias, lo que haga falta. Ricardo se detuvo en un semáforo en rojo y se volvió para mirar a Amelia directamente a los ojos. Pero quiero que sepas algo. Esto puede llevar tiempo. Semanas, quizás meses. E intentarán desanimarnos. Nos dirán que es demasiado difícil, que deberíamos abandonar. No voy a rendirme, sentenció Amelia con una determinación feroz. Jamás. Bien, sonrió Ricardo. Porque yo tampoco. Aquella noche, mucho después de que Amelia se hubiera dormido, Ricardo permaneció despierto en la soledad de su despacho, el teléfono pegado a la oreja. Movilizó a cada contacto que tenía en las altas esferas del gobierno, llamó a cada abogado de su agenda, a cada persona influyente que pudiera arrojar algo de luz sobre cómo navegar el laberinto burocrático. La conversación más crucial fue con Verónica Salas, la abogada de familia más reputada y temida de la ciudad. Ricardo, le dijo ella tras escuchar el relato completo, lo que me pides no es un imposible, pero será una guerra sin cuartel. El sistema está diseñado para autoproteger sus propios procedimientos, no necesariamente para hacer lo que es mejor para los niños. ¿Qué debemos hacer? Primero, un estudio psicológico exhaustivo, tanto tuyo como de Amelia. Segundo, acondicionar tu casa para las inspecciones oficiales. Tercero, reunir un dossier de referencias impecable. De tu trabajo, de tus médicos, de cualquiera que pueda dar fe de tu carácter. ¿Y cuánto tiempo llevará? Si todo sale a la perfección, podríamos lograrlo en 3 meses. Si encontramos resistencia, podría alargarse hasta 1 año. Ricardo sintió un peso helado instalarse en la boca de su estómago. 1 año. Para un bebé, 1 año era toda una vida. Para cuando el proceso concluyera, Aurora podría haber sido ya asignada a otra familia. Verónica, dijo, tienes que entender algo. Esa bebé no puede esperar 1 año. Cada día que pasa separada de su hermana es un día robado a su infancia. Lo comprendo, Ricardo, pero el sistema es el sistema.
Entonces, cambiaremos el sistema, sentenció Ricardo con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Al día siguiente dio comienzo la verdadera ofensiva. Ricardo no solo contrató a Verónica, sino a todo un equipo de juristas especializados en los casos de familia más complejos. Contrató a investigadores privados para que reconstruyeran hasta el último detalle de la historia de las niñas. Contrató a psicólogos infantiles de prestigio para que evaluaran el bienestar emocional de Amelia. Pero, lo más importante, empezó a recopilar información exhaustiva sobre la directora Victoria Montenegro. Y lo que descubrieron no le gustó en absoluto. La directora poseía un largo historial de rechazar solicitudes de adopción por motivos que, en el mejor de los casos, eran cuestionables. Varias familias habían llegado a presentar quejas formales sobre su conducta, pero nunca se había reunido la evidencia suficiente para emprender acciones oficiales. Es como si, de alguna manera, estuviera protegiendo a los niños para que no sean adoptados, le comentó el investigador a Ricardo. Casi como si su objetivo fuera mantenerlos dentro del sistema. ¿Y por qué haría algo así? Los centros de acogida reciben fondos del gobierno por cada niño bajo su cuidado. A más niños, mayor es la subvención. Ricardo sintió una rabia gélida recorrerle las venas. Aquella mujer estaba destrozando familias por dinero. Esa noche, cuando Amelia le preguntó si había algún avance, Ricardo decidió ser completamente sincero con ella. Va a ser más complicado de lo que imaginaba, le confesó. Pero no nos vamos a dar por vencidos. ¿Y qué podemos hacer mientras esperamos?, preguntó Amelia. Ricardo sonrió. Vamos a prepararnos para ser la mejor familia que podamos ser. Arreglaremos tu habitación y la de Aurora. Aprenderemos todo lo necesario sobre el cuidado de los bebés. Y le demostraremos al mundo entero que nuestro lugar es estar juntos. Durante las semanas que siguieron, la mansión se transformó. Ricardo contrató a pintores que convirtieron la futura habitación de Aurora en un cielo de color amarillo pálido, con nubes blancas y esponjosas pintadas en el techo. Compró todo lo que un bebé podría necesitar: cunas, ropa, juguetes, una mecedora para las noches de cuentos. Amelia participaba en cada decisión, sugiriendo colores y elementos decorativos. Por primera vez desde la muerte de su madre, volvía a sentirse parte de una familia que construía algo en común. Pero los momentos más valiosos eran los más pequeños. Ricardo enseñándole a Amelia a montar en bicicleta en el vasto jardín. Amelia enseñándole a Ricardo las nanas que su madre le cantaba. Los dos cocinando juntos en la enorme cocina, quemando tortitas y riéndose hasta que les dolía el estómago. ¿Sabes una cosa?, le dijo Amelia una noche durante la cena. Creo que a mamá le habrías caído muy bien. Ah, sí, preguntó Ricardo. Sí. A ella le gustaba la gente que cuida de los demás. Y tú me cuidas a mí como ella lo hacía. Ricardo sintió una calidez en el pecho que no había experimentado desde que perdió a su propia familia. Tu mamá crió a una niña absolutamente increíble, le dijo. Aurora se sentirá muy orgullosa de tener una hermana como tú. Y un papá como tú, añadió Amelia con naturalidad. La palabra papá quedó suspendida en el aire entre ellos. Era la primera vez que Amelia la usaba, y ambos fueron conscientes de que habían cruzado un umbral invisible. Ya no eran solo un hombre ayudando a una niña, eran una familia. Sí, dijo Ricardo con la voz algo ronca. Un papá como yo. Pero fuera de su burbuja de felicidad, la batalla legal se recrudecía. La directora Montenegro había contratado a su propio equipo de abogados y estaba obstaculizando cada paso del proceso. Cuestionaba la validez de cada documento, exigía evaluaciones psicológicas adicionales, encontraba fallos técnicos en cada solicitud. Es como si estuviera jugando a ganar tiempo, le explicó Verónica a Ricardo en una llamada. Cuanto más tiempo transcurra, más fácil le será argumentar que Aurora ya está adaptada al centro y que un traslado sería traumático para ella. Ricardo miró por la ventana de su despacho hacia el jardín, donde Amelia leía un libro sentada bajo un roble. En apenas unas semanas, había pasado de ser una niña asustada a una pequeña que florecía bajo el sol del amor y la estabilidad. Verónica, dijo, quiero que sepas algo.
No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuánto cueste, no importa lo difícil que se ponga. No me detendré hasta que Aurora esté en casa con nosotros. Lo sé, Ricardo. Pero tienes que prepararte para la posibilidad de que no. No existe la posibilidad de que no lo logremos, lo interrumpió Ricardo. Esas niñas van a estar juntas, y van a estar conmigo. Es lo único que importa ahora. Mientras hablaba, su mirada se posó en la fotografía de su escritorio. Ya no era solo la imagen de Isabel y Mateo. Ahora había añadido una foto reciente de Amelia sonriendo, y junto a ella, había dejado un espacio vacío, esperando a Aurora. 3 semanas después de la primera visita al centro de acogida, Ricardo recibió la llamada que tanto había estado esperando. La trabajadora social del Estado, Elena Navarro, iba a realizar la primera evaluación domiciliaria oficial. Señor Valente, le dijo por teléfono, mi visita tiene como objetivo evaluar si su hogar es un entorno apropiado para 2 menores, incluyendo un bebé. Revisaré las condiciones de la vivienda, las medidas de seguridad y mantendré una entrevista con usted y con Amelia. Ricardo echó un vistazo a su alrededor. Su casa ya no se parecía en nada a la mansión fría y vacía de hacía un mes. Los pasillos ahora resonaban con la risa de Amelia. Había juguetes esparcidos por el salón y en la cocina siempre olía a algo rico, porque Amelia había descubierto que le encantaba ayudar a preparar la comida. Perfecto, respondió Ricardo. ¿Cuándo podemos programar la visita? Mañana a las 3 de la tarde. Y, señor Valente, necesito que sea consciente de que mi informe será determinante para que este proceso pueda seguir adelante. Esa noche, Ricardo se sentó con Amelia para prepararla para la entrevista. ¿Qué tipo de preguntas crees que me hará?, preguntó la niña, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. Probablemente querrás saber si te sientes segura aquí, si tienes todo lo que necesitas, como es nuestra relación, explicó Ricardo. Tú solo tienes que ser sincera. ¿Y si digo algo que no debo sin darme cuenta? Ricardo se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. Amelia, no hay nada incorrecto que puedas decir. Somos una familia de verdad. Y eso se notará, sin importar las preguntas que nos hagan. Pero, ¿y si no le gusta que llevemos tan poco tiempo juntos? Entonces le demostraremos que el amor no se mide en días o semanas, dijo Ricardo con una sonrisa. Se mide en cariño, en cuidados, en estar ahí cuando la otra persona te necesita. A la mañana siguiente, Amelia ayudó a Ricardo a limpiar una casa que ya relucía. No era necesario, pero ambos necesitaban canalizar sus nervios en alguna actividad. ¿Crees que le gustará la habitación de Aurora?, preguntó Amelia por 10ª vez, mientras recolocaba los peluches en la cuna. Le va a encantar, respondió Ricardo, admirando el resultado de su trabajo conjunto. Las paredes amarillas con nubes, la mecedora junto a la ventana, la pequeña estantería ya llena de libros de cuentos. ¿Y si Aurora ya no se acuerda de mí cuando venga a casa? La pregunta fue un susurro tan bajo que Ricardo apenas la oyó. Se acercó a Amelia, que tenía los ojos empañados. ¿Qué es lo que te preocupa de verdad, cariño? Ha pasado tanto tiempo, dijo Amelia, secándose una lágrima furtiva. Cuando la vi en el centro, sentí que me reconoció. Pero ya han pasado más semanas. ¿Y si cuando por fin la traigamos, soy una extraña para ella? Ricardo se sentó en la mecedora y atrajo a Amelia a su regazo, un gesto que se había vuelto habitual cuando ella necesitaba consuelo. Amelia, ¿tú te acuerdas de tu mamá? Claro que sí. ¿Y cuántos años tenías cuando se fue? 8. Aurora tiene 3 meses ahora. Quizás no recuerde tu cara con exactitud de cuando era una recién nacida, pero te aseguro que recordará tu voz, tu olor, la forma en que la sostenías. Los bebés sienten el amor, Amelia, aunque no lo comprendan con palabras. Amelia se acurrucó contra el pecho de Ricardo. ¿De verdad lo crees? Con todo mi corazón. Además, tendrán toda una vida por delante para crear nuevos recuerdos juntas. A las 3 en punto, sonó el timbre. Elena Navarro era una mujer de unos 40 años,
con una sonrisa cálida pero una mirada que no perdía el más mínimo detalle. Llevaba una carpeta abultada y una pequeña grabadora. Señor Valente. Gracias por recibirme. Y tú debes de ser Amelia. Sí, señora, respondió Amelia con la educación que Ricardo le había enseñado. ¿Podemos empezar con un recorrido por la casa?, preguntó Elena. Ricardo los guió desde el salón a la cocina, explicando cada medida de seguridad que había implementado: cierres en los armarios, protectores en los enchufes, barreras en las escaleras. Veo que ha realizado modificaciones específicas para la seguridad infantil, observó Elena, tomando notas. Sí, quería asegurarme de que fuera un entorno completamente seguro para cuando llegue Aurora, respondió Ricardo. Subieron al segundo piso, donde Elena inspeccionó primero la habitación de Amelia. Era perfecta para una niña de su edad: un escritorio para los deberes, estanterías llenas de libros y una cama cómoda con un edredón de princesas que Amelia había elegido. Amelia, ¿te gusta tu habitación?, preguntó Elena. Me encanta, respondió Amelia con total sinceridad. Es la habitación más bonita que he tenido en mi vida. Elena sonrió y pasaron a la habitación de Aurora. Al entrar, se quedó en silencio un momento, observando cada detalle. Esto es muy completo, dijo finalmente. Amelia me ayudó a elegirlo todo, explicó Ricardo. Quería que fuera perfecto para cuando su hermana llegue a casa. ¿Y dónde dormirá el bebé durante las primeras noches?, inquirió Elena. Los bebés de 3 meses requieren atención constante durante la noche. En mi cuarto, respondió Amelia de inmediato. Ricardo dijo que podemos poner la cuna portátil allí hasta que Aurora se acostumbre a nosotros. Elena anotó algo más. ¿Has cuidado de bebés antes, Amelia? Cuidé de Aurora cuando nació, antes de que mamá se fuera al cielo, respondió la niña. Sé cambiar pañales, preparar biberones y cómo acunarla para que no llore. ¿Y usted, señor Valente? Ricardo tuvo que ser honesto. No tengo experiencia con bebés tan pequeños. Mi hijo ya tenía 6 años cuando lo perdí. Pero he estado estudiando, haciendo cursos en línea, y tengo previsto contratar a una enfermera con experiencia para que nos asista durante los primeros meses. Elena asintió, pareciendo apreciar su franqueza. ¿Podemos sentarnos para conversar un poco más? Se instalaron en el salón, donde Elena colocó su grabadora sobre la mesa de centro. Esta conversación será grabada para mi informe. ¿Están de acuerdo? Ambos asintieron. Amelia, ¿puedes contarme cómo llegaste a vivir aquí con el señor Valente? Amelia miró a Ricardo, quien le dedicó una sonrisa de ánimo. Me escapé del orfanato porque echaba muchísimo de menos a mi hermanita, comenzó Amelia. La estaba buscando por toda la ciudad y se desató una tormenta terrible. Me refugié en una iglesia, y allí fue donde Ricardo me encontró. ¿Y cómo te sentiste cuando se ofreció a ayudarte? Al principio tuve miedo, admitió Amelia, pero me habló con mucha amabilidad, y cuando me prometió que me ayudaría a encontrar a Aurora, supe que podía confiar en él. ¿Te sientes segura viviendo aquí? Muy segura, respondió Amelia sin dudar. Ricardo me cuida igual que lo hacía mi mamá. Me prepara el desayuno, me ayuda con las tareas del colegio, y si tengo pesadillas por la noche, se queda en mi cuarto hasta que me calmo. Elena se giró hacia Ricardo. Señor Valente, usted perdió a su propia familia hace 5 años. ¿Cómo sabe que está preparado para volver a ser padre? La pregunta era directa, y Ricardo se tomó un momento para sopesar su respuesta. Durante 5 años, creí que mi vida había terminado junto con mi familia, dijo lentamente. Existía, pero en realidad no vivía. Trabajaba para mantenerme ocupado, pero carecía de propósito. ¿Y eso cambió cuando conoció a Amelia? Por completo, respondió Ricardo, mirando a Amelia con un profundo cariño. Esta niña me recordó para qué sirve estar vivo. Me recordó que el amor no se extingue cuando pierdes a alguien, simplemente busca nuevas formas de crecer. ¿No le preocupa que sus sentimientos hacia estas niñas sean una forma de reemplazar a su familia perdida? Era la pregunta más difícil.
Ricardo sintió como Amelia se tensaba a su lado. No, dijo con firmeza. Amelia y Aurora no están reemplazando a nadie. Son amadas por ser quienes son, no para llenar un vacío. Mi hijo Mateo siempre será mi primer hijo, y estas niñas serán mis hijas también. El corazón no tiene límites cuando se trata de amar. Elena hizo más anotaciones y luego se dirigió de nuevo a Amelia. Amelia, ¿qué esperas que ocurra cuando Aurora venga a vivir aquí? El rostro de la niña se iluminó como un árbol de Navidad. Vamos a ser una familia completa, dijo. Le enseñaré a caminar, a hablar, a jugar. Ricardo le leerá cuentos por la noche, como me los lee a mí. Y nunca, nunca más, volveremos a estar separadas. ¿Y si es difícil? Los bebés lloran mucho, necesitan muchísima atención. No me importa, dijo Amelia con determinación. He esperado meses para poder cuidar de mi hermana otra vez. Puede llorar todo lo que quiera. Yo nunca me cansaré de estar con ella. Elena cerró su carpeta y apagó la grabadora. Señor Valente, Amelia, gracias por su tiempo. Redactaré mi informe y lo enviaré al juzgado la próxima semana. ¿Y qué le parece?, preguntó Ricardo, intentando no sonar desesperado. Elena sonrió por primera vez desde su llegada. Me parece una familia que está lista para estar completa, dijo. No puedo prometer nada, pero mi informe será muy positivo. Después de que Elena se marchara, Ricardo y Amelia se quedaron sentados en el salón, procesando la entrevista. ¿Crees que le hemos gustado?, preguntó Amelia. Creo que ha visto lo que nosotros ya sabemos, respondió Ricardo. Que somos una familia de verdad. Esa noche, mientras Amelia hacía sus deberes en la mesa de la cocina, Ricardo recibió una llamada de Verónica, su abogada. Ricardo, tengo noticias. Unas buenas y otras malas. Dame las malas primero. La directora Montenegro está luchando con uñas y dientes. Ha conseguido posponer la audiencia judicial 2 veces y ahora argumenta que Amelia necesita recibir terapia antes de que podamos seguir adelante. Ricardo sintió como la frustración le subía por la garganta. ¿Y las buenas noticias? Mi investigador ha encontrado algo muy interesante sobre la directora. Resulta que varios niños bajo su custodia han sido adoptados por familias que, casualmente, han realizado después donaciones muy generosas al centro. ¿Está vendiendo niños? No de forma directa, pero existe un patrón sospechoso. Familias adineradas que adoptan y, poco después, donan sumas enormes de dinero. Casi como si fuera parte del precio de la adopción. Ricardo miró a Amelia, concentrada en sus problemas de matemáticas, ajena a la oscura conversación que él estaba manteniendo. Verónica, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que podemos poner en duda sus motivos para denegarnos la adopción. Si podemos demostrar que está gestionando el centro como un negocio, en lugar de como una institución de bienestar infantil, su credibilidad se desmoronará. ¿Cuánto tiempo necesitas para investigar esto? Unas semanas más. Pero, Ricardo, mientras tanto, debes prepararte para la posibilidad de que esto salte a los medios de comunicación. Si seguimos esta vía, el caso se hará muy público. Ricardo contempló su casa, que se había convertido en un santuario de amor y esperanza. Pensó en Aurora, creciendo en un entorno institucional cuando debería estar allí, con su hermana. Pensó en todas las demás familias a las que esta mujer había separado por dinero. Hazlo, dijo Ricardo, su voz era un témpano de hielo. Haz lo que tengas que hacer. Cuando colgó, Amelia levantó la vista de sus deberes. ¿Todo bien, papá? La palabra papá todavía lo desarmaba por sorpresa cada vez que la escuchaba, llenándolo de una calidez abrumadora que había creído extinta para siempre. Todo va a estar bien, mi amor, le aseguró, su tono suavizándose al instante. Solo va a llevar un poco más de tiempo del que pensábamos, pero Aurora vendrá a casa. Ricardo se acercó a ella y le acarició el cabello, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Aurora vendrá a casa, le prometió, sellando las palabras con una convicción absoluta.
Pase lo que pase, cueste lo que cueste, tu hermana va a estar aquí contigo muy pronto. Esa noche, mucho después de que la respiración acompasada de Amelia llenara el silencio de su habitación, Ricardo se quedó de pie en el umbral del cuarto de Aurora. Todo estaba en su lugar, aguardando. La cuna con su móvil de estrellas, los pequeños cajones repletos de ropita doblada, la estantería con sus primeros cuentos. Solo faltaba la niña, la pieza más importante del rompecabezas de su nueva vida. Sacó su teléfono y contempló las fotografías que había tomado durante aquella única y agridulce visita al centro de acogida. Aurora sonriendo, su diminuta mano aferrada con fuerza al dedo de Amelia, su mirada fija en su hermana con un destello inconfundible de reconocimiento. «Ya vendrás a casa, pequeña», susurró a la imagen iluminada. «Tu familia te está esperando». Al otro lado de la ciudad, en la penumbra del hogar San José, la directora Victoria Montenegro trabajaba hasta tarde en su despacho. Sobre su escritorio se apilaban varios expedientes de familias interesadas en adoptar, pero no eran familias cualesquiera. Eran familias adineradas, influyentes, familias dispuestas a realizar donaciones generosas para apoyar la noble causa del hogar. Aurora era un activo de primer nivel. Una bebé preciosa, completamente sana, exactamente el perfil que estas familias buscaban. Y Ricardo Valente, con toda su obstinada determinación y su ejército de abogados costosos, no iba a echar por tierra el lucrativo negocio que ella había construido meticulosamente durante años. Descolgó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Sí, habla Victoria Montenegro», dijo cuando descolgaron al otro lado. «Tengo una bebé que podría interesarles». 3 meses, perfecta de salud, sin complicaciones familiares. Hizo una pausa, un fugaz recuerdo de Amelia, de la desesperación cruda en los ojos de la niña, cruzó su mente como una sombra. «No», añadió con frialdad, «no hay familia. Está completamente disponible». Mientras hablaba, ajena a todo, no sabía que cada una de sus palabras estaba siendo registrada por el investigador privado que Ricardo había contratado. No sabía que su imperio de corrupción y crueldad estaba a punto de desmoronarse. Y, definitivamente, no sabía que Ricardo Valente no era el tipo de hombre que se rinde cuando se trata de proteger a su familia. La verdadera batalla, la decisiva, apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad febril y tensión contenida. La estrategia de Verónica, la abogada de Ricardo, se desplegó en 2 frentes. Por un lado, la ofensiva legal, presentando mociones, apelaciones y preparando el caso para llevarlo ante un juez. Por otro, la construcción meticulosa de un perfil intachable para Ricardo y Amelia. La visita de la trabajadora social, Elena Navarro, se convirtió en un hito crucial. Ricardo y Amelia no necesitaron actuar. La casa, que ya no era una mansión fría sino un hogar vibrante de risas y olor a galletas, habló por sí sola. Elena Navarro recorrió cada estancia, desde la cocina con dibujos infantiles pegados en el frigorífico hasta las habitaciones del segundo piso. Observó el cuarto de Amelia, un santuario personal lleno de libros y sueños, y luego se detuvo largamente en la habitación de Aurora, un nido de amor y esperanza pintado de amarillo sol. Su informe, tal como había prometido, fue abrumadoramente positivo, describiendo un entorno familiar excepcionalmente estable, seguro y afectuoso, destacando el vínculo profundo y genuino entre Ricardo y Amelia, y la preparación exhaustiva para la llegada de la bebé. Mientras tanto, la investigación privada sobre Victoria Montenegro arrojaba resultados cada vez más turbios. El patrón era innegable: familias adineradas, sin figurar en las listas de espera oficiales, adoptaban a los bebés más deseables del centro, y poco después, sumas exorbitantes de dinero fluían hacia las cuentas del hogar San José bajo el concepto de donaciones anónimas. La grabación de la llamada de Victoria ofreciendo a Aurora era la pieza final, la prueba irrefutable. Armados con un caso sólido como una roca, el equipo legal de Ricardo presentó una demanda formal no solo por la custodia de Aurora, sino también una denuncia penal contra la directora por tráfico de influencias y malversación. La noticia explotó en los medios de comunicación. El escándalo sacudió los cimientos del sistema de servicios sociales de la ciudad.
Victoria Montenegro fue suspendida de su cargo de inmediato, y un juez, ante la evidencia abrumadora y el riesgo inminente para el bienestar de la niña, emitió una orden de custodia temporal de emergencia. Ricardo recibió la llamada de Verónica una tarde mientras ayudaba a Amelia con un rompecabezas en el suelo del salón. Ricardo, dijo su abogada, y en su voz había una emoción que rara vez mostraba. Lo hemos conseguido. Vea por tu hija. Un año después, Ricardo se despertó con el sonido que se había convertido en su melodía favorita en todo el mundo, la risa cristalina de sus hijas en la cocina. Aurora, que ahora contaba con 15 meses de pura energía, había aprendido a caminar hacía apenas unas semanas, y cada paso era una nueva y emocionante aventura que a menudo terminaba en un aterrizaje suave y una carcajada contagiosa. Se quedó un instante en la cama, saboreando el momento, escuchando la voz de Amelia hablándole a su hermanita mientras intentaban preparar el desayuno. Era sábado, su día predilecto de la semana, porque no había reuniones, no había prisas, solo su familia y todo el tiempo del mundo para disfrutar de estar juntos. «Papá», gritó Amelia desde la planta baja. «Aurora está intentando escalar la mesa otra vez». Ricardo sonrió y se levantó de la cama. Su vida había experimentado una transformación tan radical y completa que a veces tenía que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Cuando bajó a la cocina, encontró a Aurora de pie sobre una silla, intentando alcanzar con sus deditos regordetes las tortitas que Amelia había preparado, mientras su hermana mayor la vigilaba con una paciencia infinita. «Buenos días, mis amores», dijo Ricardo, levantando a Aurora en brazos justo antes de que perdiera el equilibrio. «Papá», balbuceó Aurora con su vocecita dulce, rodeándole el cuello con un abrazo pegajoso. Era una de las pocas palabras que pronunciaba con claridad, junto con Meli para su hermana. Ricardo nunca se cansaba de oírla. «Mira, papá», dijo Amelia, señalando un plato. «Le he hecho caritas felices a las de Aurora, como a ti te gustan». Ricardo observó las tortitas, decoradas con trozos de fresa y nata formando sonrisas, y sintió esa calidez familiar expandirse por su pecho. Estos eran los instantes que hacían que toda la lucha, toda la angustia, hubiera valido la pena. Se sentaron a desayunar, como cada mañana. Aurora en su trona, creando un adorable desastre con su comida, mientras Amelia le contaba a Ricardo sus planes para el día. «¿Podemos ir al parque después de desayunar?», preguntó. A Aurora le encantan los columpios ahora que ya sabe caminar. «Por supuesto», respondió Ricardo. «Pero antes, tengo una sorpresa para ustedes». Las dos niñas lo miraron con una curiosidad expectante. Ricardo llevaba semanas planeando este momento. ¿Se acuerdan de que hoy es un día especial? Amelia frunció el ceño, pensando. De repente, sus ojos se iluminaron de comprensión. Es el aniversario. Hace exactamente un año que nos encontraste a Aurora y a mí en la iglesia. Exacto, sonrió Ricardo. Y he pensado que debíamos celebrarlo de una manera especial. Sacó 3 sobres que tenía escondidos a su espalda. Uno grande para él, uno mediano para Amelia y uno muy pequeñito para Aurora. ¿Qué es?, preguntó Amelia, abriendo su sobre con manos temblorosas. Dentro había varios documentos oficiales, con sellos y firmas en relieve. Amelia comenzó a leer en voz alta, tropezando con algunas de las palabras más complicadas. Certificado de adopción. Final. Sí, mi amor, dijo Ricardo, sintiendo como las lágrimas le nublaban la vista. Ya es oficial. Legalmente, oficialmente, y para siempre. Ustedes son mis hijas, y yo soy su papá. Amelia soltó un grito de pura alegría y se lanzó a sus brazos, abrazándolo con todas sus fuerzas. Aurora, aunque no entendía del todo lo que sucedía, comenzó a aplaudir y a reír, contagiada por la felicidad de su hermana. ¿Significa que nunca, nunca más nos van a separar?, preguntó Amelia con la cara hundida en su hombro. Nunca más, confirmó Ricardo, abrazándolas a las dos. Somos una familia. Para siempre. Esa tarde, como parte de la celebración, los 3 fueron a la iglesia de Santa Clara. Para Ricardo era importante cerrar el círculo,
volver al lugar donde todo había comenzado. Entraron en la nave silenciosa, la luz del atardecer filtrándose a través de las vidrieras y pintando el suelo de mármol con manchas de colores. Amelia caminó directamente hacia el primer banco, el mismo donde Ricardo la había encontrado un año atrás, temblando de frío y de miedo. Pero esta vez, no estaba sola. Se sentó y Aurora, con sus pasos aún torpes, se acurrucó a su lado. Ricardo se quedó de pie detrás de ellas, observándolas. Vio a la niña desesperada que había sido Amelia y a la mujer valiente y cariñosa en la que se estaba convirtiendo. Vio al bebé frágil que era Aurora y a la niña risueña y llena de vida que ahora correteaba por su casa. Sintió la presencia de su primera familia, de Isabel y Mateo, no como una ausencia dolorosa, sino como un recuerdo lleno de amor que había hecho espacio en su corazón para más amor. Miró hacia la imagen de la Virgen en el altar, la misma que había escuchado las súplicas de una niña perdida en la tormenta. Y en el silencio de la iglesia, sin necesidad de palabras, Ricardo dio las gracias. Gracias por la tormenta, gracias por la puerta entreabierta, gracias por haberle dado una segunda oportunidad para recordar lo que significaba estar verdaderamente vivo. Para que las niñas pudieran comprender dónde había comenzado todo, el lugar sagrado donde el destino, o quizás Dios mismo, había puesto a Amelia en su camino. El padre Gabriel, quien a lo largo del último año se había convertido en un confidente y conocía su historia al detalle, los recibió en la entrada con una sonrisa que irradiaba una calidez genuina. «La familia Valente», exclamó con alegría. «¿Cómo se encuentran mis niñas favoritas?». Aurora, con la timidez propia de su edad, se escondió instintivamente detrás de las piernas de Ricardo, aferrándose a su pantalón. Sin embargo, Amelia corrió sin dudarlo a abrazar al sacerdote, un gesto que ya era una costumbre entre ellos. «Padre Gabriel, ya somos una familia de verdad, de verdad. Tenemos los papeles oficiales y todo». «No me digas», dijo el padre, fingiendo una sorpresa mayúscula. «Pues un acontecimiento de tal magnitud hay que celebrarlo como se merece». Los condujo por la nave silenciosa hasta el altar mayor, el mismo punto exacto donde Ricardo había encontrado a Amelia un año atrás, un pequeño ovillo de miseria empapada. El lugar parecía suspendido en el tiempo, idéntico a como lo recordaba, las velas parpadeaban con su danza hipnótica, proyectando sombras temblorosas sobre los muros de piedra, y la imagen de la Virgen María los observaba desde lo alto con su mirada de bondad infinita. Una paz profunda, de esa que solo se encuentra en los lugares sagrados, los envolvió a todos. «¿Quieres decir algo, cariño?», le preguntó Ricardo a Amelia en un susurro. Amelia asintió con solemnidad y se acercó al pie del altar, sosteniendo a Aurora en sus brazos. Su hermanita ya no era la frágil recién nacida que había conocido en el centro de acogida, era una niña pequeña y enérgica, con una curiosidad insaciable y rebosante de vida. «Virgen María», comenzó Amelia con una voz clara y serena. «Hace un año, vine aquí a rogarte que me ayudaras a encontrar a mi hermana. Y no solo me escuchaste y me ayudaste a encontrarla, sino que también me diste un papá». Ricardo sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas sin poder contenerlas. Después de 5 largos años sintiéndose un cascarón vacío, su vida estaba ahora tan pletórica de amor que a veces sentía que el corazón le iba a estallar. «Gracias por cuidarnos», continuó Amelia, su voz cargada de una gratitud pura. «Gracias por ayudarnos a ser una familia». Aurora, como si comprendiera la solemnidad del instante, posó su manita sobre la de Amelia y balbuceó algo en su ininteligible lenguaje de bebé, un sonido que, en aquel lugar y en aquel momento, sonó casi como una oración de asentimiento. Cuando salieron de la iglesia, Ricardo se detuvo en la escalinata exterior. Eran los mismos escalones que había subido y bajado cada mañana durante 5 años, con el alma cargada de una sensación de vacío y falta de propósito. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Amelia, que había desarrollado una asombrosa capacidad para percibir sus cambios de humor. «Pienso en cómo puede cambiar la vida», respondió Ricardo, su mirada perdida en el horizonte. «Hace un año, yo venía a este mismo lugar cada mañana sintiéndome completamente perdido. Y ahora, vengo con mis 2 hijas, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo».
¿Todavía extrañas a tu primera familia?, inquirió Amelia con una sensibilidad que lo desarmó. Ricardo se agachó para quedar a su altura, mientras Aurora, ajena a la conversación, jugaba alegremente con las llaves del coche. Siempre voy a extrañar a Mateo y a Isabel, dijo con total honestidad. Pero he aprendido algo muy importante, Amelia. El corazón no se divide cuando ama a más personas, se multiplica. ¿Qué significa eso? Significa que amarlos a ellos no me impide amarlas a ustedes con todo mi ser. Y amarlas a ustedes no significa que los amo menos a ellos. El amor de verdad, el amor puro, siempre encuentra espacio para crecer más y más. Amelia asintió, procesando sus palabras con la profunda sabiduría de sus 9 años. Creo que mi mamá también estaría muy feliz de que tengamos una familia nueva, dijo ella. Ella siempre quería que fuéramos felices. Estoy seguro de que está increíblemente orgullosa de ti, respondió Ricardo. De cómo cuidaste de Aurora, de cómo luchaste sin descanso por estar juntas, de la niña tan maravillosa que eres. Esa noche, mucho después de que el ritmo suave de la respiración de las niñas llenara la casa, Ricardo se quedó en su despacho, contemplando las fotografías que ahora abarrotaban su escritorio. Ya no era solo la imagen solitaria de su primera familia. Ahora había instantáneas de Amelia aprendiendo a montar en bicicleta, de Aurora dando sus primeros y vacilantes pasos, de los 3 juntos en Navidad, en cumpleaños, en días perfectamente ordinarios que se habían vuelto extraordinarios por el simple hecho de estar juntos. Su teléfono sonó. Era Verónica, su abogada, quien a lo largo de la dura batalla legal se había convertido en una amiga cercana. Ricardo, tengo noticias sobre la exdirectora Montenegro. ¿Qué tipo de noticias? Hoy ha sido sentenciada. 5 años de prisión y la obligación de devolver hasta el último céntimo del dinero que malversó. Además, gracias a la investigación, 15 familias más han podido reunirse con niños que ella había estado reteniendo ilegalmente en el sistema. Ricardo sintió una profunda y serena satisfacción. No era un sentimiento de venganza, sino la certeza de que se había hecho justicia y de que otros niños ahora tendrían la oportunidad de encontrar el amor de una familia. ¿Y el Hogar San José? Completamente reestructurado. La directora Elena Fuentes es ahora la directora permanente, y han implementado políticas de transparencia muy estrictas para asegurar que algo así no vuelva a suceder jamás. Me alegro muchísimo de oír eso. Ricardo, ¿hay algo más? Elena quiere saber si estarías interesado en formar parte de la nueva junta directiva del hogar. Dice que necesitan desesperadamente a personas que comprendan la importancia vital de mantener unidas a las familias. Ricardo pensó en todos los niños que aún permanecían en el sistema, esperando un hogar, algunos de ellos separados de sus hermanos, tal como lo habían estado Amelia y Aurora. Dile que sí, respondió sin un ápice de duda. Pero con una condición. ¿Cuál? Que Amelia pueda acompañarme a las reuniones cuando sea apropiado. Ella entiende mejor que nadie lo que se siente al estar dentro de ese sistema. Al mes siguiente, Ricardo, Amelia y una curiosa Aurora estuvieron presentes en la primera reunión de la nueva junta directiva del Hogar San José. Amelia, ataviada con su vestido favorito y una confianza que había florecido de manera espectacular en el último año, se dirigió a los adultos allí congregados. Mi nombre es Amelia Valente, comenzó, y Ricardo sintió una oleada de orgullo al escucharla usar su apellido con tanta naturalidad. Hace un año, yo era una niña más en el sistema. Estaba separada de mi hermana, no tenía familia, y había perdido la esperanza. Los miembros de la junta la escuchaban con una atención absoluta. Pero alguien luchó por mí. Alguien creyó que yo merecía tener una familia completa. Y ahora estoy aquí, no como una niña que necesita ayuda, sino como alguien que quiere ayudar a otros niños. ¿Qué propones, Amelia?, preguntó la directora Elena Fuentes con amabilidad. Propongo que nunca más se separe a los hermanos, a menos que sea absolutamente inevitable por su seguridad, dijo Amelia con una firmeza inquebrantable. Y que cuando las familias quieran adoptar, les preguntemos cuánto amor tienen para dar, no cuánto dinero tienen para donar.
Un silencio sobrecogedor se apoderó de la sala por un momento y luego estalló en un aplauso espontáneo y sincero. Ricardo miró a su hija de 9 años, defendiendo a otros niños con la misma pasión indomable que había empleado para defender a su propia hermana, y supo, con una certeza absoluta, que ella iba a cambiar el mundo. 6 meses después, el programa piloto inspirado por Amelia, bautizado como Vínculos Inquebrantables, ya había logrado la reunificación de 12 parejas de hermanos que llevaban años separados. Ricardo, por su parte, había creado la Fundación Hermanos Unidos, dedicada a proporcionar apoyo legal y financiero a familias con recursos limitados que desearan adoptar a grupos de hermanos. Pero para Ricardo, la verdadera medida del éxito no residía en las cifras ni en los reconocimientos públicos que comenzaban a llegar. Se encontraba en los pequeños y preciosos momentos que ahora tejían la trama de sus días. Como cuando Aurora aprendió por fin a decir hermana y se pasó un día entero persiguiendo a Amelia por toda la casa, gritando Meli. Meli, con una alegría pura. O como cuando Amelia le enseñó a Aurora la nana que su madre les cantaba, y Ricardo las encontró a las dos, acurrucadas en la cama, cantando juntas antes de dormir. O como cuando Aurora tuvo una fiebre alta, y tanto Ricardo como Amelia se turnaron durante toda la noche para cuidarla, funcionando como un equipo perfectamente sincronizado. O como cuando celebraron el segundo cumpleaños de Aurora, y ella sopló las velitas con la ayuda de Amelia, las dos riéndose a carcajadas mientras la tarta se cubría de saliva de bebé. Esos eran los momentos que definían lo que significaba ser una familia de verdad. Una noche, casi 2 años después de aquel encuentro providencial en la iglesia, Ricardo estaba arropando a Aurora cuando ella le hizo una pregunta que lo tomó completamente por sorpresa. Papá, dijo con su vocecita de 2 años. Sí, mi amor. Yo nací en tu corazón. Ricardo se quedó sin palabras por un instante. ¿Qué quieres decir, pequeña? Meli dice que algunos niños nacen en la barriga de sus mamás, pero que ella y yo nacimos en tu corazón. Ricardo sintió que las lágrimas le anegaban los ojos. Levantó la vista hacia la puerta y vio a Amelia, de pie en el umbral, sonriendo. ¿Eso le has dicho?, le preguntó en un susurro a su hija mayor. Es la verdad, respondió Amelia con una simplicidad conmovedora. Nosotras no salimos de ti, pero nacimos de verdad el día que decidiste ser nuestro papá. Ricardo abrazó a Aurora con más fuerza si cabe. Luego, extendió un brazo para incluir a Amelia en el abrazo. Sí, les dijo a sus 2 hijas, con la voz rota por la emoción. Ustedes 2 nacieron en mi corazón. Y desde ese día, mi corazón ha sido su hogar. Esa misma noche, después de que las niñas se durmieran, Ricardo se quedó de pie en el balcón de su casa, contemplando el manto de estrellas. Pensó en todos los giros inesperados que había dado su vida, en las pérdidas devastadoras que había sufrido y en el milagro absoluto que había sido encontrar a sus hijas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Elena Navarro, la trabajadora social. Ricardo, solo quería que supieras que Amelia y Aurora fueron mencionadas en mi presentación sobre casos de éxito esta semana. Vuestra familia es un ejemplo de lo que sucede cuando el amor verdadero se une a una determinación inquebrantable. Gracias por no haberos rendido nunca. Ricardo sonrió y guardó el teléfono. No se había rendido, cierto, pero no había sido solo su determinación. Había sido el amor puro de una niña de 8 años que se negó a abandonar a su hermana. Había sido la providencia, o el destino, que los había colocado a todos en el lugar correcto en el momento preciso. Había sido un milagro. Simple y llanamente. Al día siguiente era domingo y, como todos los domingos, fueron a la iglesia de Santa Clara. Pero esta vez, había algo especial planeado. El padre Gabriel había organizado una ceremonia de bendición para familias adoptivas, y la familia Valente iba a ser la primera en recibir esa bendición de manera oficial. Cuando llegaron a la iglesia, Ricardo se sorprendió al verla completamente llena. Estaban las familias que habían conocido a través de la fundación, trabajadores del hogar que habían seguido su historia, amigos y colegas que habían sido testigos de su transformación. Pero lo que más lo emocionó fue ver a Elena Navarro sentada en primera fila, con una sonrisa de orgullo en el rostro.
El padre Gabriel los llamó al altar, el mismo lugar donde todo había comenzado. Ricardo, Amelia, Aurora, dijo con una voz clara que resonó en todo el templo, ustedes han demostrado que la familia verdadera no se define por los lazos de sangre, sino por los lazos del amor. Han demostrado que los milagros ocurren cuando abrimos nuestros corazones por completo. Posó sus manos sobre las cabezas de las 3 personas que ahora formaban una familia inquebrantable. Que Dios bendiga este hogar que han construido con amor, paciencia y fe. Y que las bendiciones que han recibido se multipliquen y toquen las vidas de muchos otros que necesitan esperanza. La congregación respondió con un amén tan rotundo que Ricardo lo sintió vibrar en su pecho. Después de la ceremonia, mientras saludaban a la gente, Ricardo vio a una mujer joven de pie, sola, cerca de la entrada. Tenía los ojos llenos de lágrimas y sostenía en brazos a un bebé muy pequeño. Se acercó a ella con delicadeza. ¿Se encuentra bien?, le preguntó. Yo he oído su historia, dijo la mujer con voz temblorosa. Tengo un bebé, pero no puedo cuidarlo. He pensado en darlo en adopción, pero me aterra que acabe en el lugar equivocado. Ricardo miró al bebé, que no tendría más de 2 meses. Luego miró a Amelia, que se había percatado de la situación y se había acercado. ¿Quiere que hablemos sobre sus opciones?, le preguntó Ricardo con gentileza. Conozco a gente que puede ayudarla a asegurarse de que su bebé encuentre una familia que lo ame como se merece. La mujer asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo quiero que sea feliz, susurró. Que tenga una oportunidad mejor que la que yo puedo darle ahora. Amelia tomó la mano de la mujer con esa compasión natural que había desarrollado. Mi mamá también quería que fuéramos felices, le dijo con dulzura. Y aunque ella no pudo quedarse con nosotras, su amor nos guió hasta donde necesitábamos estar. Ricardo intercambió información con la mujer y le prometió que la ayudaría. Mientras la veía alejarse, supo que este era solo el comienzo de muchas más vidas que estaban destinados a tocar. Esa noche, después de una cena de celebración, Ricardo le leía un cuento a Aurora antes de dormir cuando ella lo interrumpió. Papá. Sí, mi amor. ¿Cuándo voy a tener mi historia, como Meli? Ricardo sonrió. ¿Tu historia? Sí. Meli dice que ella tiene la historia de cómo la encontraste en la iglesia. ¿Cuándo voy a tener yo mi historia? Oh, mi pequeña, dijo Ricardo, acariciándole el pelo suave. Tu historia es igual de especial que la de Amelia. Tu historia es sobre una hermanita que estaba esperando, y sobre una hermana mayor que luchó contra el mundo entero hasta encontrarla, y sobre un papá que aprendió que el amor no tiene límites. Pero yo era muy pequeña para acordarme. No importa si no lo recuerdas, le dijo Ricardo. Lo importante es que sucedió. Y todos los días desde entonces han sido parte de tu historia. Cada sonrisa, cada paso, cada papá que me dices, todo eso es tu historia. Aurora sonrió y se acurrucó contra él. Me gusta mi historia. A mí también me gusta tu historia, le dijo Ricardo. Y me encanta que yo esté en ella. Más tarde, fue al cuarto de Amelia para darle las buenas noches. La encontró escribiendo en un diario que le había regalado. ¿Qué escribes? Nuestra historia, respondió Amelia. Para que cuando Aurora sea mayor, pueda leer cómo nos convertimos en una familia. ¿Puedo leer un poco? Amelia le enseñó la página. Hoy ha sido un día muy especial. Papá, Aurora y yo hemos recibido una bendición en la iglesia donde todo empezó. Había mucha gente que nos quiere. Después hemos conocido a una señora que necesitaba ayuda con su bebé y papá le ha dicho que la va a ayudar. Creo que vamos a ayudar a muchas familias como la nuestra. Aurora ha preguntado por su historia y papá le ha dicho que la suya también es muy bonita. Yo creo que todos tenemos historias bonitas, pero a veces necesitamos un poco de ayuda para que tengan un final feliz. Ricardo sintió que las lágrimas volvían a asomar leyendo las palabras de su hija. Es perfecto, le dijo. Algún día serás una escritora increíble. ¿Tú crees? Estoy seguro. Tienes un don para encontrar la belleza en las cosas, incluso en las más difíciles.
Amelia sonrió y cerró su diario. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz siempre, de verdad feliz? Ricardo se sentó en el borde de la cama. Amelia, antes de encontrarlas, creía que sabía lo que era la felicidad. Y creía que la había perdido para siempre. Pero ustedes me han enseñado que hay diferentes tipos de felicidad. La que tuve antes era maravillosa, pero esta es distinta. Es más profunda, porque la hemos construido juntos, día a día. ¿Y no extrañas tu vida de antes? Extraño a las personas que perdí, dijo Ricardo con honestidad. Pero no extraño la vida vacía que tenía antes de que ustedes la llenaran de amor. Amelia se acurrucó bajo las sábanas, satisfecha. Buenas noches, papá. Te quiero. Y yo a ti, mi niña preciosa. Dulces sueños. Ricardo caminó por la casa una última vez. Pasó por el cuarto de Aurora, dormida abrazada a su osito. Pasó por el cuarto de Amelia, susurrando sus oraciones de gratitud. Se detuvo en la habitación de invitados, ahora llena de juguetes, esperando, quizás, que hubiera otra historia que contar. Finalmente, llegó a su propia habitación. Las fotos de su mesita de noche contaban la historia completa de su vida. Su primera familia, a la que siempre amaría, su segunda familia, llegada como un milagro, y espacio para todas las bendiciones que aún estaban por venir. Antes de apagar la luz, susurró una última oración. Gracias por la tormenta. Gracias por el valor. Gracias por Aurora, por la oportunidad de ser papá otra vez, por recordarme que el amor siempre, siempre, encuentra un camino. Se quedó dormido con una sonrisa, sabiendo que mañana despertaría con el sonido de la risa de sus hijas, listo para otro día de ser el hombre más afortunado del mundo. Y en algún lugar, en una dimensión más allá de las estrellas, Isabel y Mateo sonreían, sabiendo que el corazón que tanto habían amado había encontrado una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva familia. El amor verdadero nunca muere. Solo se transforma, crece y encuentra nuevas formas de llenar el mundo de luz. La familia Valente era la prueba viviente de ello.